¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros y profesor. Vamos a hablar sobre la conceptualización de partidas monetarias y no monetarias, enfocadas en la actualización en estados financieros. Vamos a proceder primeramente a la introducción del tema. Estamos en la Ciudad de México el día 23 de marzo del 2023, Instituto Politécnico Nacional de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Ciencias Sociales y Administrativas, llamado PIXA, nuestra carrera de Ingeniería Industrial de la secuencia 2V67 para Finanzas de la Ingeniería, impartida por el profesor Torres Esparza Marco Antonio y su servidor Martínez Miranda Dante Nicolás, con boleta 2020-600636. Procedemos primeramente a la introducción. A continuación vamos a ver la conceptualización de las partidas monetarias y no monetarias, cómo las concebimos, su clasificación con respecto a la definición, el proceso de actualización de estas partidas en los estados financieros, y bueno, es que en primera instancia vamos a definir qué son las partidas. Entonces, bueno, comenzamos. Normatividad financiera. Normas de información financiera. Son aquellas en las que se puede observar toda la información relacionada a la forma en la que se deben mostrar en los estados financieros, el contenido que las conforman y bueno, todo lo que hay dentro de ellas. Una de estas es la norma de información financiera, boleta 10, en la que, entre otros conceptos, contiene todo lo referido a partidas monetarias y no monetarias y todos los rubros que componen su balance general estipulado. ¿Qué son las partidas monetarias? Vamos a empezar a definir las partidas. Las monetarias son aquellas que se encuentran expresadas en unidades monetarias nominales sin tener relaciones con precios futuros determinados a bienes y servicios. Es decir, su valor nominal no cambia por efectos de la inflación, por lo que se origina un cambio en su poder adquisitivo. Son partidas de tipo, bueno, como puede ser el dinero, derechos a dar y recibir, obligaciones de pagar y bueno, todo lo que tenga que ver relacionado con dinero directamente. Ahora, ¿qué son las no monetarias? Son todas aquellas cuyo valor nominal varía de acuerdo al comportamiento de la inflación, es decir, dependen de cómo se está comportando la inflación en su entorno inflacionario, por el cual, bueno, derivado de dicha inflación, no tiene un deterioro en su valor. Y bueno, estos pueden ser activos, pasivos, capital contable y patrimonio contable. Como podemos ver en el ejemplo, tenemos terrenos, tenemos el capital social, tenemos maquinaria y también tenemos los inventarios, debido a que los inventarios también se encuentran en las partidas no monetarias. Clasificación de partidas monetarias. Vamos a clasificarlas por dos índoles, los que son activos y pasivos. En las partidas monetarias, bueno, podemos encontrar en los activos lo que es efectivo, cuentas por cobrar, instrumentos financieros, como puede ser odibonos, CETES, etcétera, etcétera, o cualquier instrumento financiero que puedas meter a inversión, anticipo de proveedores, impuestos por cobrar. En pasivos, bueno, pueden ser préstamos bancarios, proveedores, sueldos por pagar, impuestos por pagar, anticipos de clientes, según sea el caso también. Ahora procederemos a clasificar las partidas no monetarias. En activos, bueno, podemos tener inventarios, propiedades, planta y equipo, activos intangibles, inversiones permanentes en acciones. Estas de inversiones permanentes tienen que ser legítimamente permanentes para que a través del tiempo, bueno, la inflación haga su respectiva acción. Ahora en pasivo, provisiones que reflejan el compromiso de pago, como pueden ser pagarés, en su caso, patrimonio contable, que es todo lo relacionado al capital social y todos los rubros que conforman el estado de resultados en una empresa. ¿Por qué se actualizan las partidas no monetarias en los estados financieros? Bueno, el valor nominal en el tiempo cambia gracias a los efectos inflacionarios. El valor nominal se encuentra constante en el cambio a la función del comportamiento de la inflación. Por ende, lo derivado de la inflación es vulnerable a esta. Esto puede ser activos, pasivos, capital contable o el patrimonio contable de la empresa. ¿Qué es el INPC? El Índice Nacional de Precios al Consumidor es un indicador diseñado específicamente para medir el cambio promedio de los precios en el tiempo mediante una canasta ponderada de bienes y servicios representativa en el consumo de las familias mexicanas. ¿Esto qué tiene que ver con la inflación? Bueno, en la construcción de este tipo de índices usualmente se utiliza el índice de Lexper, el cual se compara el gasto realizado y adquirido de una canasta básica, permitiendo que los precios varíen entre el tiempo. ¿A qué estamos enfocando? Bueno, se hace una selección de ciertos productos de la canasta básica en los cuales, bueno, para determinar la tasa de inflación, se hace la comparación entre periodos que, bueno, casualmente o normalmente es anual.
¿Cómo vamos a calcular la inflación de un periodo con respecto a otro? Bueno, como podemos ver, el INPC tiene un tabulador, unas tablas ya definidas y estipuladas. Y entonces, bueno, vamos a utilizar el INPC más actual, que es el que queremos actualizar, a razón del INPC antiguo, es decir, el del año el año que está pasando o la fecha que está pasando o que fue pasada. No la estamos utilizando, vaya, si está. Aquí vamos a tener un ejemplo. El cálculo inflacionario, bueno, vamos a tener la actualización del primer trimestre del 2018 y también del año 2018. La tasa de inflación, bueno, como ya lo había mencionado anteriormente, es el INPC más actual a razón del INPC más antiguo. Del primer trimestre, bueno, pues tenemos marzo, el trimestre cuenta de enero, febrero y marzo del 2018 a razón del primer periodo del 2018, que sería en marzo, febrero y enero. Entonces tenemos el INPC de marzo, que es 99.4921 a razón del INPC de enero 2018, que es 98.75. Esto nos da como indicador 1.0070, que se le resta la unidad y se multiplica por 100 para obtener lo que es el porcentaje de inflación, que es de 1.7056%. Ahora, anualmente también se puede hacer. Tenemos el INPC de diciembre de 2018 a razón del INPC de 2017. Como lo mencioné, es el más actual a razón del antiguo. Tenemos 103.02 a razón de 98.2728. Normalmente se utilizan cuatro cifras para ser un poco más exactos y no desvaríe tanto el indicador que vamos a utilizar. Nos da 1.0483 y se le quita la unidad y se multiplica por 100 y nos da 4.83%. ¿De dónde salen estos INPC? Bueno, pues existen tabuladores establecidos previamente actualizados año con año gracias a los efectos de inflación. Nosotros, bueno, pues tenemos la tabla del INPC histórico, que es un índice mensual base, segunda quincena de julio del 2018 y basada exactamente a los multiplicadores de indicadores, ¿no? Entonces tenemos en la primera columna de año y en las filas tenemos los meses, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril hasta diciembre con respectivo a los años. ¿Cómo se actualizan las partidas no monetarias? Bueno, solamente se multiplica el INPC respectivo calculado a las fechas estipuladas, es decir, bueno, el INPC de la fecha más actual, que es el que queremos actualizar, al INPC de la fecha antigua, por la cantidad del monto inicial. A continuación, bueno, vamos a ver el ejemplo. Tenemos en esta parte de aquí las fechas, diciembre de 2005 y enero del 2006. Tenemos un monto inicial de 15 millones y de 10 millones. Aquí tenemos su sumatoria. Como estamos hablando de una maquinaria de producción, bueno, cuenta con una depreciación de 5 millones, de 3 igualmente su sumatoria. Tenemos el factor, bueno, ya sabemos que lo sacamos a razón del INPC de la fecha actual, a razón del INPC de la fecha más antigua. Entonces tenemos el INPC del 31 de diciembre del 2018 a razón del diciembre del 2005 y tenemos 1.5. Entonces, bueno, multiplicamos 15 millones por 1.1501 y obtenemos 17 millones 251 mil 905.80. Y de igual manera la depreciación, al multiplicarla por su factor, tenemos una depreciación de 5 millones 750 635.27. De la misma manera en enero, tenemos un monto inicial, su depreciación, sacamos su factor a razón de enero 2000, diciembre de 2008 a razón de enero 2006 y de la misma manera, bueno, sacamos un factor, multiplicamos. De igual manera, bueno, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de terrenos. Los terrenos, como no, en este caso no tiene depreciación, tenemos marzo del 2007 a razón de la actualización del 31 de diciembre de 2008, sacamos su factor, multiplicamos 20 millones por 1.0942 y obtenemos 21 millones 884 mil 252.26. Igual de misma manera, febrero 2006, 10 millones, multiplicamos por el factor a razón de lo que es la fecha más actual entre la más antigua y multiplicamos y tenemos los totales. Ahora, vamos a sistematizar rápidamente cómo se actualizan las partidas monetarias. Lo que normalmente se hace es, primero, bueno, del balance general no actualizado, vamos a observar y analizarlo. Después vamos a seleccionar las partidas no monetarias según su naturaleza. Pues ya podemos que puede ser los terrenos, máquina o inventarios, etcétera, etcétera. Vamos a calcular el INPC requerido según sea la fecha a la que se quiere actualizar. INPC más actual a razón del más antiguo, con la tabla del INPC histórico que, bueno, estamos manejando. Se selecciona la cantidad nominal no actualizada y se multiplica por el índice obtenido para obtener la cantidad nominal actualizada. Es decir, la no actualizada la multiplicamos por el índice y obtenemos la cantidad actualizada. Ahora, se va a hacer el ajuste. El ajuste, bueno, es la diferencia entre la cantidad nominal actualizada a razón de la cantidad antigua. Es decir, vamos a restar lo actualizado
a lo antiguo. Y bueno, este ajuste lo vamos a poner en los asientos de diario, donde, bueno, debemos de encontrar todos los conceptos y los vamos a poner en el orden de lo que es parcial, lo que se debe, lo que debe de haber. Esto para obtener el repomo mediante la diferencia de lo que debe y debe de haber. En este caso, bueno, ya sería la situación o contexto del problema para ver dónde se colocaría ese repomo. Ahora, se pasan las cantidades actualizadas a un nuevo balance general actualizado y bueno, de esta manera sería cómo se actualizan las partidas no monetarias. Bueno, como conclusión, las partidas no monetarias son de suma importancia, ya que, bueno, destacar el papel de ellas en los balances generales, ya que a través del tiempo y gracias a los efectos de inflacionarios pueden ser actualizadas y así realizar los ajustes pertinentes. Y ahora sí que respetar lo establecido por las normas de información financiera de la boleta 10, donde se estipula lo procedente a partidas monetarias y no monetarias, siendo así el cumplimiento y a nivel contaduría y empresarial una correcta gestión del valor del dinero a través del tiempo, ya que con la inflación puede evaluar o devaluar nuestros bienes según el entorno inflacionario en el que estamos presentando la situación. También, bueno, vamos a presentar nuestras biografías, todas son de una fuente confiable, Banxico, contadores públicos, boletines de la ENIF, etcétera, etcétera. Bueno, de mi parte sería todo, profesor, y que tenga excelente tarde y muchas gracias a todos. Hasta luego.